Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 119. Nuestro devocional del día de hoy se titula La batalla de hoy es acerca de Jesús. La batalla de hoy es acerca de Jesús. He pasado más de 20 años llevando grupos pequeños en Alpa. Durante todos estos años me he dado cuenta de que se ha producido un cambio en nuestra cultura. Hay un cambio de actitud hacia Jesús, especialmente entre la gente más joven. Muchos dicen que creen en Dios e incluso que están abiertos a la idea del Espíritu Santo. Pero cada vez Jesús se ha convertido en la piedra de tropiezo, cada vez más. La gente dice cosas como: no entiendo la parte acerca de Jesús. ¿Cómo suele recibir el Padre Rainero Cantalamessa? Hoy la batalla es acerca de Jesús. ¿Es Jesús el Salvador universal? Es la misma batalla que se dio en el siglo I. La gente de hoy en día acepta fácilmente a Jesús como el único camino, pero lo que ofende a la gente es su singularidad. En los pasajes de hoy vemos cómo, por más excepcionales que sean las personas que nos encontramos a lo largo de la Biblia, como Moisés, Josué, Elías y Juan el Bautista, ninguno de ellos fue como Jesús, quien es el único Salvador universal. Vamos a estar leyendo Salmo 53 del 1 al 6. Salmo capítulo 53 del 1 al 6. Vamos a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Salmo 53. Para el director del coro, meditación del Salmo de David. Solo los necios dicen en su corazón: no hay Dios. Ellos son corruptos y sus acciones son malas. No hay ni uno solo que haga lo bueno. Dios mira desde los cielos a toda raza humana. Observa para ver si hay alguien realmente sabio. Si alguien busca a Dios, todos se desviaron, todos se corrompieron. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. ¿Será posible que nunca aprendan los que hacen el mal? Devoran a mi pueblo como si fueran pan y ni siquiera piensan en orar a Dios. El terror se apodera de ellos, un terror como nunca han conocido. Dios esparcirá los huesos de tus enemigos, los avergonzará porque Dios los ha rechazado. ¿Quién vendrá del monte de Sión para rescatar a Israel? Cuando Dios restaure a su pueblo, Jacob gritará de alegría e Israel se gozará. Vamos a ver qué nos quiere hablar el Señor acerca de este Salmo 53 que acabamos de leer. No hay nadie como Jesús. No hay nadie como Jesús, es el primer punto que vamos a ver. Napoleón Bonaparte afirmó: conozco a los hombres y te aseguro que Jesús no era meramente hombre. Entre él y el resto de las personas del mundo no hay comparación posible. Jesús es diferente de cualquier otro ser humano que jamás haya vivido. David dice: no hay nadie que haga lo bueno. Cuando Dios mira desde el cielo a la raza humana, ve que ya no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice. David busca, esperando un Salvador, ojalá del monte de Sión. Venga la salvación de Israel. Por supuesto, su anhelo fue cumplido en Jesús, quien era único en su bondad absoluta. El apóstol Pablo cita este salmo para mostrar la necesidad de un Salvador que tienen los seres humanos. Eso también lo podemos ver en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Es importante que lo puedan leer allí. Al examinar Pablo los diferentes pueblos de este mundo, judíos y gentiles, morales e inmorales, llega a la conclusión de que no hay nadie que pueda ser calificado por Dios como bueno y justo. Escribe así: por tanto, nadie será justificado en la presencia de Dios. La maravilla del Evangelio es que nosotros, que no somos justos, podemos ser declarados justos por medio de la justicia perfecta de Jesús. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Eso lo dice la palabra de Dios. Todo el que cree es justificado por la fe. Vamos a orar. Señor, te doy gracias porque ahora es posible para mí tener la justicia de Dios que proviene de la fe en Jesús.
para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino proceda al arrepentimiento. Gracias por ese sacrificio tuyo en la cruz para que yo pueda adquirir la salvación de mi alma. Gracias, Señor. Gracias porque puedo creer en ti, aceptarte a ti y aceptar esa salvación maravillosa que tú me regalas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 1, versículos del 1 al 28. Juan 1, del 1 al 28. Igualmente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, prólogo, Cristo, la palabra eterna. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía, alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. El testimonio de Juan el Bautista. Este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle, ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza, yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres? Preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. ¿Quién eres? Necesitamos alguna respuesta para los que nos enviaron. ¿Qué podemos decir de ti mismo? Juan contestó con las palabras del profeta Isaías. Soy una voz que clama en el desierto. Abran el camino para la llegada del Señor. Entonces los fariseos que habían sido enviados le preguntaron, si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿con qué derecho bautizas? Juan les dijo, yo bautizo con agua, pero he aquí mismo en medio de la multitud hay alguien a quien ustedes no reconocen. Aunque su servicio viene después del mío, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo ni de desatar las correas de sus sandalias. Ese encuentro ocurrió en Betania, una región situada al oriente del río Jordán, donde estaba bautizando Juan el Bautista. Amén. Bueno, vamos a ver el segundo punto de lo que acabamos de leer, que nos quiere explicar el pastor Nicky Gumbel aquí en esta palabra que acabamos de leer en este momento. Dice, Jesús es el único. He leído recientemente acerca del misterio de Jesús a través del Evangelio de Juan de James Barner. Es un libro maravilloso que recomiendo totalmente. Tengo una gran deuda con este libro, pues a él le debo parte del material que he añadido este año. Jesucristo es el único, como escribió el periodista Anthony Burgess. Él sigue siendo cuando menos el único. Si Dios es como Jesús, merece la pena creer en Dios. Todo el Evangelio de Juan, de principio a fin, es una respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? La respuesta de Juan es que Dios es como Jesús y que como Jesús merece la pena creer en él. Jesús es completamente singular.
Él es único, como lo expresa la traducción en inglés de mensaje. El mensaje. Él es una expresión de Dios única en su género. El propósito del Evangelio de Juan es llevarte a una experiencia de comunión con Dios por medio de la amistad con Jesús. ¿Eres amigo de Jesús? Pero ¿quién es Jesús? Palabra única de Dios. El Evangelio de Juan comienza con una brillante descripción de Jesús como la palabra. Para nosotros nos puede parecer un concepto un tanto extraño, pero para los lectores originales de Juan era algo muy similar, muy familiar. La idea de la palabra de Dios era de importancia para los lectores judíos. Le habría recordado las palabras de Dios en la creación, en Génesis capítulo 1, y todo lo que los profetas dijeron acerca de la palabra del Señor, por ejemplo, Isaías 40 del 6 al 8 y Jeremías 23, versículo 29. Es importante que lo leamos para que tengan presente un poquito más de lo que estamos hablando. Para los lectores griegos, la idea de la palabra se habría asociado a la búsqueda del significado de la vida. Los filósofos usaban con frecuencia la expresión la palabra como manera abreviada de referirse al ignoto significado y propósito que se esconde tras el universo. Las palabras del comienzo de Juan sonarían como algo asombroso y electrizante para ambos grupos. Lo que de hecho estaba diciéndoles era: voy a explicarles aquello que han estado buscando toda su vida. Está absolutamente claro que la palabra de la que Juan escribe en Jesús, la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Juan capítulo 1, versículos 14, la parte A. Jesús no solo estaba con Dios al principio, la palabra era Dios, Jesús era y es Dios, único creador de todo. Por medio de Él Dios hizo todas las cosas, nada de lo que existe fue hecho sin Él. El universo entero vino a la existencia por medio de Jesús. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Eso también lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él es la única luz del mundo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirla. La luz es un sinónimo de bondad y verdad. La oscuridad es sinónimo de maldad y falsedad. La luz y la oscuridad son opuestas, pero no iguales. Una pequeña vela puede alumbrar una habitación llena de tinieblas y no será oscurecida por ellas. La luz es más fuerte que la oscuridad. La oscuridad no puede prevalecer contra la luz. Él es el único transformador de vidas. Mas a cuanto le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Creer en Jesús realiza la mayor y más significativa transformación que es posible darse. Al recibir a Jesús en tu propia vida, Dios se recibe en su propia familia. Él es la única revelación de Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien lo ha dado a conocer. Todo en el Antiguo Testamento llevaba a la suprema revelación de Dios en Jesús. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Es por esto, por lo que todo lo que leemos en el Antiguo Testamento tiene que ser comprendido bajo la luz de Jesús. Jesús es puesto en contraste con Juan el Bautista. El énfasis está en lo que no es Juan el Bautista. No es luz, no es eterno, no es el Cristo, no es Elías, ni tampoco es el profeta. Aunque Jesús dice de Juan que ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista, eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 11, versículo 11. Juan el Bautista dice de Jesús que viene después de mí. Yo ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. La misión de Juan, como la de nosotros, es señalar afuera de nosotros apuntando al único Jesús, la única palabra de Dios, creador de todo, luz del mundo, transformador de vidas y revelador de Dios.
Vamos a orar. Jesús, te adoro como la palabra única de Dios que eres. Hoy oro para recibir una fresca revelación de quién eres y una comprensión más profunda de lo que significa ser el Hijo tuyo, el Hijo de Dios. Por favor, revélate a nosotros por medio de tu Espíritu Santo. Trae revelación a cada persona que escucha. ¿Quién eres tú? Y ven a nuestra vida a hacer ese cambio transformador que tanto necesitamos para hacer luz en medio de las tinieblas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estar leyendo también Josué 15 y Josué 16. Josué 15 en la nueva traducción viviente. La tierra entregada a la tribu de Judá. La asignación de la tribu para los clanes de la tribu de Judá se extendía hacia el sur hasta la frontera con Edom y llegaba al desierto de Sin. La frontera sur comenzaba en la bahía sur del Mar Muerto, se extendía al sur del Paso de los Escorpiones por el desierto de Sin y seguía por el sur de Cades Barnea hasta Esrom. Luego subía hasta Adar, donde giraba hacia Carca. De allí pasaba a Asmón hasta que finalmente alcanzaba el arroyo de Egipto y lo seguía hasta el mar Mediterráneo. Esa era la frontera sur de ellos. El límite oriental se extendía por todo el Mar Muerto hasta la desembocadura del río Jordán. La frontera norte comenzaba en la bahía donde el río Jordán desembocaba en el Mar Muerto. De allí subía Bet-Ogla, luego seguía por el norte Bet-Arabá hasta la peña de Boán. Boán era hijo de Rubén. Desde allí atravesaba el valle de Acor hasta Bebir, giraba al norte hacia Gilgal, que está al otro lado de las laderas de Adumín, en el sur del valle. De allí el límite se extendía a los manantiales en Etzeme y seguía hasta en Rogel. Luego atravesaba el valle de Beín-Ebón por las laderas sureñas de los Jebuseos, donde está situada la ciudad de Jerusalén. La frontera luego se extendía hacia el occidente, a la cima de la montaña que está sobre el valle de Hinón, y subía hasta el extremo norte del valle de Refaim. De allí se extendía desde la cima de la montaña hasta el manantial que hay en las aguas de Neftoa, y allí a las ciudades del monte Efrón. Después giraba hacia Baala, también llamada Kirián Jeraín, al límite y rodeaba el occidente de Baala hacia el monte Seir. Pasaba por la ciudad de Quesalón, en la ladera norte del monte Jearim, y bajaba a Bet-Semes y luego a Tima. Después seguía hasta la ladera de la colina que está en el norte de Crom, donde giraba hacia Sicrón y el monte Baala. Pasaba a Jadneel y terminaba en el mar Mediterráneo. La frontera occidental era la costa del mar Mediterráneo. Estos son los límites para los clanes de la tribu de Judá. La tierra entregada a Caleb. El Señor le ordenó a Josué que asignara una parte del territorio de Judá a Caleb, hijo de Jefone. Así que Caleb recibió la ciudad de Kiriat Arba, también llamada Hebrón, que llevaba el nombre del antepasado de Anac. Caleb expulsó a los 3 grupos de anasenos, que son descendientes de Senaí, de Ahimán y de Talmaí, hijos de Anac. De allí salió a luchar contra los habitantes de la ciudad de Debir, antiguamente llamada Kiriat Sefer. Caleb dijo: daré a mi hija Asca en matrimonio al que ataque y tome a Kiriat Sefer. Otoniel, hijo de Cenaz, un hermano de Caleb, fue quien conquistó la ciudad, así que Atsa pasó a ser esposa de Otoniel. Cuando Atsa se casó con Otoniel, ella insistió en que él le pidiera un campo a su padre. Mientras ella se bajaba de su burro, Caleb le preguntó: ¿qué te pasa? Ella contestó: concédeme otro regalo. Ya me regalaste tierras en Neguet. Ahora te ruego que también me des manantiales. Entonces Caleb le entregó tanto los manantiales de la parte alta como los de la parte baja. Las ciudades asignadas a Judá. Esta fue la tierra asignada a los clanes de la tierra de Judá para que fuera su hogar. Las ciudades de Judá situadas a lo largo de la frontera de Edom, en el extremo sur, eran Canseel, Edar, Jabur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Azor, Idnat, Sid, Telón, Bealoc, Azor,
Adata, Keriot Esron, también llamada Sor, Amán, Sena, Molana, Azar, Gada, Esmón, Bet, Pelet, Azar, Sual, Berseba, Bisotía, Baala, Lin, Esen, El Tolán, Kesin, Orma, Ciclán, Manmana, Sansana, Lebaot, Silín, Aín y Rimón. 29 ciudades con sus aldeas vecinas. Las siguientes ciudades situadas en las colinas occidentales también se les entregaron a Judá: Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Engaín, Tupúa, Anán, Harbún, Abdulán, Soco, Aseca, Azaraín, Aditaín, Gedera y Gederotaín. 14 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas Senán, Adasa, Milgal, Gad, Dileán, Mispa, Jotel, Laquis, Moscán, Eglón, Cabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Meddagón, Naama y Masema. 16 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de estas estaban Limna, Etera, Gita, Asena, Nesid, Keila, Atzin y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas vecinas. El territorio de la tribu de Judá también incluía la ciudad de Ecrón con sus asentamientos y aldeas que la rodeaban. De Ecrón el límite se extendía al occidente e incluía las ciudades cercanas a Asdón con sus aldeas vecinas. También incluía Asdón con los asentamientos y las aldeas que rodeaban y Gaza con sus respectivos asentamientos y aldeas, tan lejos como el arroyo de Egipto y a lo largo de la costa del mar Mediterráneo. Judá también recibió las siguientes ciudades en la zona montañosa: Samir, Hatir, Soco, Dana, Kirian Sana, también llamada Debir, Anán, Entemoa, Anín, Gosén, Olón y Gilo. 11 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban incluidas las siguientes ciudades: Arán, Duma, Esán, Hanún, Ben, Tapúa, Afeca, Unta, Kirian Arba, también llamada Hebrón, y Sior. 9 ciudades con sus aldeas vecinas. Además de estas, Maón, Carmelo, Sib, Juta, Jezreel, Jodeán, Sanúa, Caín, Gibea y Timna. 10 ciudades con sus aldeas vecinas. Además estaban Alaúl, Bersur, Gedor, Mará, Bet-Anón y El Tecón. 6 ciudades con sus aldeas vecinas. También estaban Kirian Bail, también llamada Kiriat Jereaín, y Raba, 2 ciudades con sus aldeas vecinas. En el desierto se encontraron las ciudades de Bet-Araba, Midín, Secacam, Nisan, la ciudad de la Sal y Engaí, 6 ciudades con sus aldeas vecinas. Sin embargo, la tribu de Judá no pudo expulsar a los jebuseos que vivían en la ciudad de Jerusalén, así que los jebuseos viven entre el pueblo de Judá hasta el día de hoy. Vamos a leer Josué capítulo 16 también en la Nueva Traducción Viviente. Josué 16. La tribu entregada a la tribu de Efraín y a la tribu occidental de Manasés. La porción de la tierra asignada a los descendientes de José se extendía desde el río Jordán cerca de Jericó, en el oriente de los manantiales de Jericó. Atravesaba el desierto y seguía por la zona montañosa de Betel. De Betel, también llamada Luz, iba hacia Atarot en el territorio de los arquitas. Descendía hacia el occidente el territorio de los jabletitas hasta Bet-Orón de abajo, luego a Geser y llegaba al mar Mediterráneo. Esa fue la tierra asignada a las familias de Manasés y de Efraín, los hijos de José, para que fueran su hogar. La tribu entregada a la tribu de Efraín. El siguiente territorio se le entregó a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. El límite comenzaba en Atarón, Adar. El oriente de allí iba a Bet-Orón, que de arriba, y seguía hacia el mar Mediterráneo desde Metad en el norte. El límite formaba una curva hacia el oriente y pasaba Tanaat Silo al oriente de Janoa. De Janoa giraba hacia el sur hasta Atarot y Anarán. Tocaba Jericó y terminaba en el río Jordán. Desde Tapúa el límite se extendía hacia el occidente a lo largo del barranco de Caná y luego del mar Mediterráneo. Esa es la tierra asignada a los clanes de la tribu de Efraín para que fuera su hogar. Además, algunas ciudades con sus aldeas vecinas en el territorio asignado a la media tribu de Manasés fueron separadas para la tribu de Efraín.
Los de Efraín, sin embargo, no expulsaron a los cananeos de las ciudades de Geser, así que sus habitantes viven como esclavos entre el pueblo de Efraín hasta el día de hoy. Vamos a leer lo que nos quiere hablar el Señor por medio de el pastor Nicky aquí en estos versículos, en estos capítulos que acabamos de leer. Y tiene por título Jesús es el único Salvador. Claro que sí, Jesús es el único Salvador. Josué y Caleb fueron los únicos del grupo original que entraron en la tierra prometida, pues fueron los únicos que obedecieron a Dios y le obedecieron de todo corazón. Eran los que miraban diferente. El nombre de Josué significa Yah salva, o sea, Jehová salva, el Señor salva. Y Josué es la forma hebrea de Jesús. Claro que sí. Josué prefigura a Jesús. Josué y Caleb fueron excepcionales, pero a diferencia de Jesús, no eran únicos. Hebrón, una porción de la tierra de Judá, fue dada a Caleb por Josué, pero aún debería ir y tomarla de manera similar. La salvación, que es la mayor bendición de todas, nos llega por gracia como un regalo, pero aún así tenemos que recibirla y apropiarnos para nosotros mediante la fe y cuidarla también. La gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 17, es un don que nos es dado. Dios está buscando tu respuesta a lo largo de toda la Biblia. Está esperando que busques a Dios. Empezamos leyéndolo allí en el Salmo 53, el versículo 2. E invoques a Dios. Tienes que tomar en posesión este don que se te da y creer en Jesús. Cuando lo haces, se te da el derecho de convertirte en un hijo de Dios. Eso lo leíamos en Juan capítulo 1, versículo 12. Jesús es el único Salvador. No hay nada más maravilloso que hacer propia la salvación mediante la fe en Él y así hacerse amigo de Jesús. Qué lindo. Hagamos propia esa salvación y cuidémosla, porque ya nos fue dada, fue un regalo maravilloso de parte de Jesús, pero debemos cuidarlo. Vamos a orar. Señor, hoy quiero buscarte. Gracias porque te has revelado en Jesucristo, lleno de gracia y verdad. Ayúdame a vivir una vida llena de gracia y de verdad. Clamo a ti para que me ayudes en todas las tareas que emprenda y las palabras que pronuncie. Oro para estar lleno de gracia y de verdad. Oro porque mis palabras sean de bendición, Señor, cada día y pueda honrarte con los dichos de mi boca. En el nombre de Cristo Jesús. La pastora Pipa añade, Josué 15, del 16 al 17, y dijo, le daré mi hija Asca como esposa al hombre que ataque y conquiste la ciudad de Kiriat Sefer. Y entonces Otoniel, hijo de Kenas y sobrino de Caleb, capturó Kiriat Sefer y se casó con Asa. Este no es necesariamente el mejor criterio para el matrimonio, pero hay gente que se ha casado por razones aún más extrañas. El capítulo ¿Estás listo para casarte?, del libro de preparación al matrimonio de Nicky y Sila Lem es de gran ayuda, pero no creo que podamos encontrar en su libro el requisito de haber conquistado la ciudad de Kiriat Sefer para casarse. Ojalá hicieran esos méritos ahora. Bueno, hemos terminado nuestro devocional del día de hoy, recordándonos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este devocional es la voz de Angélica Rojas.